Bienvenidos a otro estudio de la Biblia en su contexto del programa Para que el mundo sepa. La Biblia es un libro absolutamente fascinante. Es la historia de Dios al redimir a un mundo quebrantado. Una de las cosas que más me asombra sobre esta historia es con qué frecuencia interactúa con las historias de otras grandes culturas. Si uno visita las pirámides de Egipto, te das cuenta de que la historia también estaba allí. Viene uno a Atenas, al Partenón, y la historia también llega aquí. Comenzó de una forma muy poco común. Dios redimió a un grupo de esclavos en Egipto y los trajo al desierto a una montaña llamada el Sinaí. Allí les comisionó, les dio una misión para que fueran un reino de sacerdotes. Una comunidad de personas que lo mostrarían ante el mundo por medio de sus palabras y sus acciones. Él les dijo, vendré a vivir entre ustedes. Estaré con ustedes. Y quiero que vivan una vida santa para que puedan mostrarle al mundo quién soy y cómo soy. A veces lo hicieron muy bien, como David y Ruth. Otras veces no fue así. Luego Dios envió a su hijo, un hombre judío que completó la tarea de la redención con su muerte, su resurrección y su ascensión. En el proceso, llamó y capacitó a un grupo de discípulos, dándoles la misma misión que Israel siempre tuvo. Sean mis testigos, que su luz brille, santifiquen mi nombre, y luego los envió al mundo para que mostraran con palabras y acciones quién era Él y lo que había hecho en su Hijo Jesús. Uno de esos discípulos fue el apóstol Pablo, un hombre brillantemente capacitado en las Escrituras. Con una gran pasión y firmeza, él se dirigió al mundo grecorromano para llevarles las buenas nuevas, un nuevo rey ha venido, para moldear y formar varias comunidades de sacerdotes que mostrarían al Dios verdadero. Una historia sumamente notable en realidad. Le invito a que se una a nosotros. Descubramos a las personas que creyeron esa historia y otras que la resistieron porque ya tenían otros reyes. En eso, usted mismo se sentirá desafiado a formar parte de esa historia. Así que acompáñenos. Iremos a esas grandes ciudades griegas de Filipos y Tesalónica y descubriremos junto con Pablo que nuestro llamado es vivir para que el mundo sepa quién es Dios. Esta es una Biblia. Para un seguidor de Jesús como yo, este libro contiene la revelación inspirada del Creador del universo. Contiene buenas nuevas, o el Evangelio, que es la palabra que se usa. El Creador había comenzado el proceso de redimir a un mundo quebrantado, restaurando a sus hijos perdidos a la casa del Padre. Detrás de mí pueden observar una hermosa entrada, una entrada romana en la ciudad de Jerash, en el país actual de Jordania. Fue construida alrededor del año 130 después de Cristo en honor al emperador Adriano. En cierto sentido, eso también es una Biblia. En esos nichos había estatuas de Adriano, quien utilizaba los títulos de Señor y Dios. Como Dios y Señor, Él traía buenas nuevas. Un evangelio, de hecho, le llamaban así. Sus buenas nuevas se encuentran allá. Es asombroso. Calles empedradas, agua potable, teatros, templos, una fuente magnífica.
y un foro poco común. Había un hombre judío, Pablo le llamamos, su historia se encuentra en este libro también. Él recibió la comisión de llevar estas buenas nuevas a ese mundo. Él llevó las buenas nuevas a un lugar llamado Filipos. Sería muy interesante ver cuál fue la reacción de las personas de ese mundo cuando escuchaban estas buenas nuevas. Acompáñenme, sigamos las huellas de las sandalias de Pablo a la antigua ciudad de Filipos. Fíjense en el camino. He leído que existían más de 80,000 kilómetros de caminos empedrados como este en el Imperio Romano durante su cúspide. Este es un camino muy importante para nuestra historia. Nos encontramos en la provincia romana de Macedonia, actualmente el país de Grecia, pero antiguamente Macedonia. Y a este camino se le llamaba Vía Egnatia, o Vía Ignacia, como le decimos en español. Es un camino de 1,120 kilómetros que viene desde el Adriático, el cual conecta con Italia, y que va hasta Neápolis, que está a unos 16 kilómetros rodeando esta colina. Pablo vino a la provincia de Macedonia por este camino. ¿Pueden imaginarlo? Listo para llevar a cabo esta misión a los gentiles, tal como Dios le había instruido en el pasado a Israel en el Sinaí. Excepto que ahora él tenía una nueva ventaja. Conocía a Dios más íntimamente de lo que ellos lo habían conocido porque conoció a su Hijo. Después de haber conocido a Jesús, pasó un tiempo de capacitación y estuvo en el desierto. Y entonces inició su primer recorrido de enseñanzas. Durante ese recorrido fue a Galacia, ciudades como Antioquía, Listra, Iconio, Derbe, y tuvo un éxito variado. Luego regresó a Antioquía de Siria, de donde había venido. Luego fue enviado a su segundo recorrido de enseñanza, y ese es en el que estamos interesados y el que veremos en este estudio. Primero pasa por Galacia, donde toma a su primer discípulo real, Timoteo. Quiere ir a Asia. El Espíritu de Dios no lo deja, no nos dice cómo, pero no se lo permite. Intenta ir al norte, a Bitinia. El Espíritu no se lo permite. A donde quiera que él trata de ir, ¡bum!, la puerta se cerraba. Y por eso siguió hacia el oeste hasta que llegó a la ciudad de Troas. En Troas, él tiene una visión de un hombre de Macedonia. El hombre dice: necesitamos ayuda. Ven y ayúdanos. Pablo entendió la visión como un mensaje de Dios para que no siguiera yendo hacia el norte, hacia el sur o hacia Roma, sino aquí, a la provincia de Macedonia. Así que Pablo toma un barco en Troas, lo que es ahora Turquía, cerca de la ciudad antigua de Troya. De allí navega todo un día, se detiene en la isla de Samotracia y luego continúa a Neápolis, como 16 kilómetros por este camino. De allí, él, Silas, Lucas y Timoteo van a la primera gran ciudad siguiendo este camino. Ahora bien, no sé qué es su hombre de Macedonia. Puede ser donde está ahora, su ocupación de vida, su llamado, no lo sé. Lo que sé es que si es a donde Dios le llamó, el camino está listo. Él se encargará de ello. No hay que decir: muy bien, Dios, creo que quieres que vaya. Prepara. El camino estaba listo desde antes de Pablo. De hecho, este camino fue empedrado por el año 168 a.C. Así que ya tenía casi 200 años, tal vez 200 años o quizá más de 200 años de construido antes de que Pablo lo usara.
Y Dios dijo, mira Pablo, el camino ya está, ¿crees que no lo iba a tener listo? Así que vaya a su Macedonia, donde sea que esté, ya sea el lugar donde está ahora o uno nuevo. Unámonos a Pablo. Veamos hacia dónde se dirigió y hasta dónde llegó desde Neápolis, donde bajó del barco hasta su primera parada en la Vía Ignacia. Vengan, vamos. Allí está. Después de una caminata de 16 kilómetros por la Vía Ignacia, Pablo llega aquí. Debajo de ustedes se muestra de manera hermosa las ruinas de la ciudad antigua de Filipos. Se habla de esa ciudad en casi todo un capítulo del libro de Hechos y Pablo escribe un libro completo a los creyentes que llegarán a conocer al Mesías en esa ciudad. Yo pienso que es asombroso venir y ver eso. Nos encontramos en la Acrópolis. No hay mucho por acá, pero sí tenemos un paisaje asombroso. Si miramos hacia el este, se puede ver más o menos la ruta de la Vía Ignacia. Pasa por Filipos al estilo decumano. Permítanme contarles la historia de este lugar. Mucho antes de la época de Pablo, la gente de la isla de Tasos fundó un lugar llamado Crenides. Pero las tribus tracianas del área los hostigaban. Así que en el siglo III, a mediados del siglo III, se comunicaron con un rey de Macedonia que se encontraba al oeste de aquí. El nombre de ese rey era Filipo II. Lo conocemos mejor como el padre de Alejandro Magno. Y le dijeron, ven y ayúdanos con este problema. Filipo aceptó y por supuesto no solo vino y ayudó a vencer a los tracianos, sino que prácticamente se adueñó de la ciudad. Él o su hijo Alejandro, cuando leo los registros se menciona a ambos, cambió el nombre de la ciudad y la bautizó con el nombre Filipos. En el año 168, Roma finalmente conquistó la ciudad. Después ocurre uno de los momentos más significativos en la historia del mundo, ciertamente en la historia del mundo bíblico. En Roma era gobernada por 2 cónsules que servían al mismo tiempo por un año. Y luego eran cambiados. Era la forma romana de ser una república para que no hubiese un rey o un emperador como lo habían tenido sus ancestros. Entonces Julio César hace algo impensable. Gana una victoria en Galia y marcha con su ejército hacia Roma, donde exige ser considerado el rey, el gobernador, quizá no con el título de rey, pero básicamente toma el poder dándose cuenta, tal como lo describe un autor, que se puede tener una república o un imperio, pero no se puede tener ambas cosas. Y Julio al parecer decide que prefiere un imperio a una república. Había personas que decían, claro que no. No vamos a permitir que se acabe nuestra constitución, vamos a seguir siendo una república.
Así que el 15 de marzo del año 44 a.C., aquellos que apoyaban la República asesinaron a Julio César en una reunión del Senado. Y allí acabó la vida de Julio. Casio y Bruto, los asesinos, huyeron al este. Allí organizaron un ejército para regresar a Roma y asegurarse de que se mantuviera una república. El hijo adoptado de Julio, Octaviano, junto con uno de sus grandes generales, Marco Antonio, organizaron un ejército en Roma y dijeron: no, nosotros seremos un imperio. Y entonces marcharon hacia el este para enfrentar a Casio y a Bruto. Se encontraron en el Valle de Drama. Esa batalla determinaría si Roma iba a ser un poder imperial con un emperador que se llame a sí mismo el Hijo de Dios, con un evangelio que decía: soy el Salvador del mundo, cuando Jesús estaba naciendo, o si seguiría siendo una república. Si ustedes miran allá en el valle, se ven dos pequeñas colinas. Imagínense a Marco Antonio acampando a la izquierda. Más de 25,000 romanos con él. Octaviano, que será Augusto César algún día, a la derecha. Casio está acampando por allá donde están los pantanos a la izquierda. Y tiene una gran ventaja: los grandes muros de la ciudad de Filipos. Y Bruto se encuentra en las faldas de la colina, con la defensa de la colina y de la ciudad también. Hubo dos batallas, una el 3 de octubre del año 42 a.C. En esa batalla, Marco Antonio flanqueó a Casio y cortó su ruta de abastecimiento. Casio se llenó de pánico y terminó suicidándose. Y su participación en esta guerra terminó. Bruto logró vencer a Octaviano, quien huyó para salvar su vida. Ambos lados retrocedieron y el 23 de octubre Bruto cometió un error fatal. Dejó la seguridad de la colina y los muros de la ciudad, lanzando un ataque contra su enemigo, y perdió. Le dieron un entierro apropiado. Su cabeza fue enviada a Roma y la colocaron al pie de la estatua de Julio César en el Foro. Y el mundo comenzó a cambiar. Unos 10 años después, a 560 kilómetros al oeste, hay un lugar llamado Actium. En el año 31 AC, Octaviano y Antonio se enfrentarían. Ya ustedes conocen la historia. Octaviano, quien llegara a ser Augusto César, ganó. Antonio huyó a Egipto y junto con su compañera y amiga Cleopatra también cometió suicidio. Octaviano ahora es Señor y Dios. Y la escalada imperial a la deificación comienza. Sus monedas traen la inscripción Salvador del mundo. Sus estatuas llevan el título El Deificado. Su evangelio dirá: paz, la seguridad ha llegado. La era dorada, como sus escritores lo mencionan. Y el César será Señor y Dios. Hay un altar en Roma llamado Ara Pacis, el altar de la paz. Los eruditos interpretan los 4 paneles de la siguiente forma: piedad, regresemos a los dioses de nuestros fundadores. Guerra, victoria, y luego paz romana. La forma del César de llevar las buenas nuevas del reino del Hijo de Dios. El Imperator significa dominador o conquistador.
Augusto César. Y ese camino es el camino que Casio y Bruto tomaron. Por allá, Octaviano y Antonio. Y aquí se enfrentaron. Y me gusta imaginar esas legiones con todo y sus uniformes, enfrentándose. ¿Y cómo es que la historia decide que habrá un hijo divino de Dios en el trono, cuando el Mesías, el Hijo del Dios viviente, llegue? ¿Y qué sucede cuando este judío, con sus flecos sacerdotales del reino de Dios, venga caminando por la Vía Ignacia a una colonia romana donde su señor no es el rey? Allí el César es el Señor y Dios. Vamos a ver. Una gran escalada. Subimos a la cima de la Acrópolis para descubrir el gran esfuerzo que Octaviano hizo para convertirse en el César, Augusto César, Señor y Dios. Pablo vino a declarar a Jesús como Señor y Dios, pero la forma en que Jesús recibió su autoridad y su señorío fue muy diferente. Hay un lugar en las ruinas que pienso que ilustra claramente esa diferencia. Vamos allá. Aquí está lo que se conoce como un herón. Es difícil decir con exactitud lo que había aquí. Una iglesia fue construida sobre esto y cubrió lo que había antes, pero era un herón, al menos eso era en la época de Pablo. ¿Saben ustedes lo que es un héroe para el mundo griego? Antes yo hubiera dicho, claro, es alguien que hace cosas excepcionales. Nosotros también tenemos héroes. Pero era mucho más que eso en el mundo griego y el romano. En ese mundo, si alguien había logrado algo que parecía extrahumano, era usual que después de muerto, la comunidad se reuniera, hablara y decidiera lo que había hecho que parecía extrahumano, como los Abraham Lincoln de su época, supongo. Y luego ellos serían honrados porque creían que los dioses les habían dado el regalo de la deificación. No que se hubieran vuelto dioses, eso es diferente, sino que eran divinizados. Después de morir se les daban algunos privilegios y poderes de dioses. Personas como Ulises, Hércules, Esculapio, Perseo y Alejandro Magno, por ejemplo. En cierto sentido, eso es lo que le estaba ocurriendo al César mientras aún estaba vivo. La comunidad levantaba una estructura ahí, un templo pequeño, y uno puede ver las escaleras aquí. Ellos se reunían por acá para honrar, venerar y adorar a ese héroe en particular. No creo que ellos pensaran que esos seres podían realmente hacer algo. Quizás pensaban que los poderes divinos se transferían a ellos. Más bien era como que podían tener influencia con los mismos dioses. Al menos eso es lo que puedo discernir que hacían aquí. Así que un herón era un lugar donde se honraba a alguien que había logrado hacer lo suficiente en su vida para ser deificado. Ahora nótenlo bien que eso calzaba en ese sistema, donde se vivía poniéndose a sí mismo primero para llegar a la cima, y si eso significaba usar a otros. Y con los eruditos creen que tal vez este sea el herón de Filipo II. Esto es importante porque Filipo II no era solo Filipo II, era el padre de Alejandro Magno, y un rey poderoso con mérito propio, que estaba buscando su propia deificación aún estando vivo. De hecho, él estaba en la boda de su hija.
y fueron traídas 12 estatuas de los dioses principales del Olimpo, y luego una 13ª estatua, la de Filipo. Y mientras traían esa estatua, 2 de sus guardaespaldas lo mataron. Así que aún al final de su vida, él trataba de posicionarse a sí mismo en la cima, utilizando a otros para llegar a ella. Y una estructura como esta es un clásico monumento a esas personas que usarán a otros para su propio beneficio y así poder llegar a la cima. Ahora imaginen que recibimos ese inspirado email. Bueno, ellos no tenían, pero sí la carta inspirada de Pablo. Escuchen lo que él escribe a la ciudad de Lerón. O sea, escuchen lo que él escribe a Filipos, donde se encuentra el Herón de Filipo, un famoso Herón. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Es un parámetro alto. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, no sé ustedes, pero yo creo que hay una ironía en ello, porque es como contradecir el concepto del Herón, volteándolo de cabeza. Es como cambiar el guión, es absolutamente al revés. En su mundo, un héroe es alguien que está tratando de llegar a la cima, pasando por encima de los demás en el proceso. En el caso de Jesús, es alguien que tiene la misma naturaleza de Dios, pero se vacía a sí mismo del uso de esos divinos poderes para poder convertirse en un siervo humilde y darse a sí mismo como sacrificio por los demás. Y me gustaría sugerir que es así como el reino del Padre Celestial viene. Es un poder también. Un poder para transformar la cultura, así como transformar las vidas, los corazones y las mentes de los individuos. Pero noten que Pablo dice, su manera de pensar, su actitud debe ser así. Así que Pablo vino a decir, voy a decirles acerca del Señor y Dios Jesús el Mesías. Pero la forma en que ese imperio, ese reino funciona, es exactamente lo opuesto a lo que su mundo considera como algo normal. ¿Cuál es el ejemplo para nosotros? No me refiero al Herón, sino a la vida y la actitud de Jesús. ¿Están ustedes listos para ser parte de ese reino? ¿Está listo para humillarse a sí mismo como ciudadano del reino de los cielos? Y mostrarle al mundo lo que significa cuando el cielo se pone en práctica aquí, al menos en un sentido. Eso significa autosacrificio. Llevar tu cruz por otros. Vengan.